La plática se llama Control de Daño Remoto, fase cero, y enfocada específicamente al personal prehospitalario. Me encanta la parte académica, los invito a que me sigan en estos QR. Tengo una plataforma en Instagram donde subo mucho contenido médico enfocado a ciencias básicas de la salud, a medicina de urgencias, prehospitalaria, entre otras. Este canal de Telegram subo muchísimos artículos y libros totalmente gratuitos, entonces ahí también pueden estar actualizados con ciencia reciente. Entonces, para que me puedan seguir en esas redes, también me pueden escribir a través de ese medio y podemos estar conectados de muchas formas para cualquier tipo de proceso académico. No tengo ningún conflicto de interés, voy a hablar meramente de ciencias y de pronto se nombra algún tipo de marca o algo. No es porque le esté haciendo publicidad o algo como tal, simplemente están relacionados con la evidencia pues, que he tomado para esta ponencia. Y siempre me gusta hablarles o darles una frase: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Y nosotros como personal que trabaja en áreas de urgencias, en área de pacientes críticos, debemos estar muy siempre pendientes de lo nuevo y también muy críticos de lo que se está haciendo en la actualidad, porque muchas veces nos toca desaprender cosas para aprender nuevas cosas y podemos colocar muchísimos ejemplos, ¿no? El uso del collar cervical, las tablas largas, todo lo que son las arañas, el uso del torniquete en la actualidad, el uso de líquidos, muchas cosas que antes se hacían, ya se dice eso no se puede utilizar, o cosas que antes no hacíamos en la actualidad se están recomendando. Entonces esto nos permite a nosotros como profesionales de la salud poder siempre estar en actualización para poderles dar lo mejor a nuestros pacientes. Entonces, como todo, hay una historia y los servicios prehospitalarios inicialmente empiezan a formarse de una manera un poco más seria en 1960, donde se comenzaron a crear unidades coronarias. Estas unidades coronarias se crearon a raíz que mucha gente estaba muriendo por problemas coronarios cardíacos en las casas. Entonces, personal de enfermería y personal cardiólogo comenzaron a montarse en ambulancias para poder ir a las casas y atender a esos pacientes que presentaban dolores anginosos de características obviamente cardíacas con antecedentes, para poder llevar un poco del hospital a la casa. Y esos son como los primeros rasgos de la prehospitalaria moderna, podríamos decirlo, porque antes de eso tenemos pues los modelos que se tenían en las guerras napoleónicas, donde eran a través de carretillas, y de ahí viene pues el concepto de lo que es el triage y que actualmente pues lo utilizamos ya de una manera mucho más organizada. Y esto fue avanzando hasta tener pues los primeros desfibriladores en ambulancias. Sabemos que ahorita tenemos disponibilidad de desfibriladores pequeños, más portables, mucho más tecnológicos, donde podemos hacer muchas cosas con ellos, pero en ese tiempo eran pesados, grandes, más difíciles, pero se comenzó desde ahí a tener este tipo de impacto. En el 62 se crearon las primeras ambulancias enfocadas al paciente traumatizado. Entonces, miren que ya de ahí comenzamos a ampliar un poco el concepto prehospitalario, donde no solamente era coronario, sino también se amplió un poco a la parte traumática, y que siempre ha sido como la característica del personal prehospitalario, ¿no? Siempre nos miran como, no, ellos son los expertos en trauma, y a veces nos cierran solo a eso, y vemos que en la actualidad la medicina prehospitalaria va mucho más del trauma, porque tenemos pacientes clínicos, tenemos pacientes pediátricos, pacientes adultos mayores, embarazadas, un gran número de pacientes donde se ha aumentado mucho las características y el conocimiento que nosotros debemos tener como profesionales de la salud para una atención adecuada de los pacientes que se nos puedan presentar como tal. Esto también coincide con ese primer libro de la AOS, de la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas, que es ese libro naranja que fue la Biblia durante mucho tiempo, donde se tomaban cosas y protocolos para la atención pues, de pacientes en el ámbito prehospitalario. Incluso casi 10 años después, sí, más o menos en el 70, 68, sale el primer libro reconocido que es el ATLS, como libro pues de trauma, y de ahí pues ya se deriva como el 72, el PHTLS y todo el avance que hemos tenido en programas de formación para todos nosotros como profesionales de la salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de este término Damage Control Resuscitation, se refiere a diferentes procesos que debemos hacer en la atención de los pacientes.
y que anteriormente se venía haciendo mal porque esto era meramente para el personal intrahospitalario, hablando específicamente del área quirúrgica. Entonces, a raíz de la evidencia y de cómo funciona el trauma y cómo esto impacta fisiopatológicamente y fisiológicamente a los pacientes, independientemente del trauma, la gente se estaba muriendo estando en la calle por diferentes factores, por el tipo de traumatismo, por la atención que tal vez no era oportuna, tal vez no era la mejor, la demora en la llegada al centro hospitalario, que muchas veces se llevan los pacientes a los centros hospitalarios que no son los adecuados o del nivel correcto. Entonces, todo esto generaba una mortalidad alta y la idea en la actualidad, sabemos, es que en todos los procesos, no solo en trauma, en reanimación, en pediatría, en obstetricia, es que los pacientes tengan menos mortalidad. Eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, a raíz de eso, se comienza a mejorar el término de control de daños y se van adaptando varias cosas que son las que vamos a ver nosotros en esta charla. El control de daños o la resucitación en control de daños tiene estos parámetros anteriormente, donde se enfocaban específicamente en la hipotensión permisiva, en la resucitación hemostática y el control de daños en el ambiente quirúrgico. Todos esos tres componentes que ustedes lo ven aquí, generalmente los dejaban para el ámbito intrahospitalario. Y ahorita más adelante les voy a mostrar algo acerca de ese concepto que mucha gente todavía aboga por él y se volvió un dogma. Sabemos que un dogma es como un mito que nos lo enseñó por allá un profesor, pero a ese profesor se lo enseñó otro profesor y eso viene por mucho tiempo, así como el uso de la tabla larga y del collar. ¿Me está hablando alguien? ¿O es algún micrófono? No, Vic, todo bien, todo bien. Oh, oh, ok, entonces, como les decía, entonces esto se volvió un dogma que a la final pues estaba impactando de manera negativa a los pacientes. Entonces, las fases de la reanimación del control de daños anteriormente eran estas. Una fase inicial, que era una fase quirúrgica donde se hacía la resucitación hemostática, el control del sangrado quirúrgico, el control pues de las infecciones de esa cavidad que se abre para poder generar el control de daños de ese vaso, de esa estructura dañada como tal, y el cierre temporal de esa cavidad expuesta. ¿Sí? Luego, estos pacientes pasaban a una unidad de cuidados intensivos donde se comenzaba a controlar lo que estaba matando al paciente. Y ahí hablamos de eso que comúnmente se conoce como la triada letal o triada de la muerte, que a la final ya muchos de esos pacientes llegaban con eso establecido y que su expectativa de vida en la unidad de cuidados intensivos pues era muy baja y esos pacientes a la final morían. Y que muy pocos llegaban a esta última fase que es el manejo definitivo. Luego de haber sido estabilizados, pues se remueve ese empaquetamiento que se le hizo al paciente, se construye o se reconstruye totalmente la fase quirúrgica y se le da cierre y ese paciente se va a la casa a recuperarse, terminar de recuperarse y hacer sus funciones de vida como normalmente las hacía. Entonces, ahí entra el concepto de control de daños, fase remota, fase cero, ¿sí? Donde entra el personal que interviene en los pacientes fuera de un hospital. Entonces ahí entra todo lo que es la medicina táctica, la medicina prehospitalaria, lo que le llamamos atención prehospitalaria en lugares remotos, donde se le da un primer auxilio a esos pacientes y es un primer auxilio bien hecho para poder darle el tiempo necesario para que ese paciente tenga una llegada adecuada a una unidad de urgencias y que rápidamente pueda ser intervenida quirúrgicamente para poder hacer un control de daños definitivo como tal. Entonces, a eso es lo que nosotros le conocemos como fase cero del control de daños y esa fase es, como ustedes ven ahí, es la reanimación prehospitalaria que se da de manera avanzada. Y ahorita vemos que la prehospitalaria está a otro nivel y que cada vez son las intervenciones avanzadas aumentan en todos los sistemas y en todos los servicios. Siempre obviamente nos debemos enfocar mucho en nuestra realidad, ¿sí? No sé si aquí fuera de México haya otras personas, pero no es la misma realidad de México, incluso de los estados de México cambia en algunas zonas, aquí en Colombia también cambia dependiendo de la ciudad, en Bolivia, en Chile, en Argentina,
Guatemala, en Panamá, en cada uno de estos países hay una diferencia en muchas cosas, en factores económicos, en los sistemas de emergencia, en cómo funciona un sistema de emergencia, en el entrenamiento del personal que aplica este tipo de atenciones, ya que ustedes ven que ustedes en México tienen paramédicos avanzados, tienen básicos, tienen licenciaturas, ¿sí? En Ecuador hay licenciaturas, en Chile la prehospitalaria lo prestan personal de enfermería, ¿sí? Aquí en Colombia no hay licenciatura, sino tecnología. Entonces, cada una de estas cosas están intervenidas por diferentes factores que debemos tener en cuenta en cuanto a la aplicación de estos protocolos. El término de control de daños se dio por allá al inicio de los 90, porque antes en los 70 se le llamaba como una laparotomía abreviada y era abrir al paciente rápidamente y buscar algo que esté dañado ahí y reparar, ¿sí? Ese era el concepto inicial. Para los 90, un cirujano, el doctor Rotondo, como ustedes lo ven ahí que lo referencio, entonces él ya le llama control de daños y es hacer lo necesario para mantener el barco a flote. Y eso es lo que hace la Marina y de ahí viene el concepto donde ellos en medio de lesiones que tienen sus barcos por ataques, ellos mantienen el barco en pie, no lo dejan hundir, ¿sí? Hacen lo necesario hasta llegar a tierra firme. Entonces de ahí viene esa analogía del control de daños y por eso le llamamos o se le llama así, como les digo, ya eso fue al inicio de los 90. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de emergencia para reparar que se deben hacer? ¿Sí? Y ustedes ven que cada vez hay más cosas que se hacen de intervenciones mucho más avanzadas, mucho más invasivas en los pacientes y que nosotros como personal de emergencias debemos estar entrenados y siempre pues como yendo un poquito más allá para no quedarnos atrasados porque definitivamente cada vez hay cosas más. El uso del ultrasonido, el uso de medicamentos para esto, el uso de agentes hemostáticos, entre muchas otras cosas, y por eso debemos estar pues a la vanguardia de la actualidad. Entonces, cuando se hace tratamientos de emergencia para reparar, nos enfocamos en el volumen circulante, o sea, reponer esa volemia. Y ahí viene un concepto que todavía vemos que en muchos lados se sigue manejando los líquidos claros. Y cuando hablo de líquidos claros, hablo de solución salina, hablo de Harman, que sabemos que definitivamente en estos pacientes no nos sirve y que nos lleva a que el paciente fallezca mucho más rápido. Y también asociado a eso al mal manejo que se le da. Todavía vemos gente que llega un paciente sangrando y le mete 3, 4 litros de solución salina cuando está demostrado por la evidencia y no de ahora de 5 años ni de 10 años, desde hace mucho que eso es malo para los pacientes, ¿sí? Entonces es un concepto que debemos iniciar cambiando. Obviamente, al nosotros reponer ese volumen circulante, pues debemos mejorar la entrega de oxígeno. Pues eso lo sabemos que lo hace solamente esos glóbulos rojos que colocamos en el paciente y la colocación del oxígeno suplementario y reemplazar ese potencial hemostático que se ha venido perdiendo, entre muchas otras cosas que hacemos dentro de las intervenciones. Entonces, miren aquí cómo le agregamos esa primera fase, que es la fase prehospitalaria, ¿sí? Y aquí me gusta mucho eso porque en muchos países, yo en México tengo mucho contacto con muchos centros y muchos amigos, y yo siempre escucho que se quejan de que no hay un muy buen respeto al prehospitalario. Y yo desde acá veo lo contrario, yo veo que muchos médicos aman la prehospitalaria, muchos médicos son prehospitalarios, se formaron como médicos, se especializaron. Entonces, obviamente como todo, siempre pues hay unos detractores y eso, pero yo veo que ustedes en Latinoamérica están mucho mejor que en muchos países. Aquí en Colombia todavía el prehospitalario sigue siendo un camillero en una ambulancia, ¿sí? Y por más que tú sepas, por más que tú seas bueno, ese es el concepto que hay. Y la ambulancia es fuera del hospital y no me interesa lo que traigan o lo que pase allá. Y eso es totalmente equivocado porque vemos que los servicios de emergencias de alto nivel y que funcionan y tienen un muy buen impacto en la mortalidad de sus pacientes, unen la medicina prehospitalaria con la medicina de urgencias. El médico urgenciólogo, el personal de urgencia respeta la atención del prehospitalario, obviamente teniendo un buen sistema prehospitalario con gente que tenga
muy buen conocimiento para aplicar en los pacientes. Obviamente debemos entender que también pasa que muchas veces hay personal prehospitalario que no se entrena y que no hace buenos manejos. Entonces, eso va de la mano. Pero entonces, colocando ejemplos como el modelo americano o el modelo franco-alemán, donde en Inglaterra, donde en Francia hay un modelo muy bien aplicado de atención prehospitalario, funciona, se hacen intervenciones necesarias y justas en el ámbito prehospitalario y esto impacta totalmente en la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Todavía vemos, saliéndonos de este tema de trauma, pacientes que no son reanimados en la calle porque la gente no tiene el conocimiento, porque el personal paramédico no tiene los equipos o no tiene el conocimiento y la gente se muere por un paro cardíaco. Y vemos la comparación de la mortalidad que hay en Estados Unidos solamente, donde casi todo el mundo es reanimado, donde todo lado hay un DEA. Entonces, definitivamente eso sirve. ¿Sí? Y esa es la idea de este tipo de conceptos que debemos aplicar porque funcionan y están demostrados por la evidencia. No me lo invento yo, no se lo inventa pues nadie como tal. Entonces, esa fase inicial es como ese primer abordaje prehospitalario donde hace una clasificación del paciente, donde ese paciente se define como un paciente crítico o un paciente no crítico. Se le hacen intervenciones puntuales. Recordemos que cuando yo evalúo aquí, pues en esta charla no me voy a enfocar en el A, B, C, D o X, A, B, C de la atención, pero siempre nosotros en ese ABCD primario que hacemos en trauma, lo que buscamos básicamente es encontrar lo que está matando al paciente, tratarlo, ¿sí? Y verificar que ese tratamiento funciona. Eso es lo que hacemos. Entonces debe ser algo rápido, ¿sí? Definido y me llevo al paciente para donde lo tengo que manejar. No es montar al paciente sin identificar y llevarme lo que es lo que antes se hacía, ya ahora estamos a otro nivel y se puede totalmente trabajar con el paciente sabiendo obviamente las necesidades, como ven acá, llevarlo rápidamente a un centro de trauma adecuado, hacer control del sangrado y vemos que ahorita pues el auge desde hace varios años, el programa pues de Stop the Bleed, que es del Colegio Americano de Cirujanos y prevenir la hipotermia. Miren que desde ahí ya estamos impactando en eso que le llamamos la triada letal, que en la actualidad se llama diamante o rombo de letal o rombo de la muerte, que ahorita se los voy a mostrar más adelante. Y ahora sí vienen esas fases que anteriormente les mostré. Vieron que antes eran tres, ya en la actualidad pues son cuatro, pues contándolas todas, pero ahí específicamente tenemos esa fase cero y ahí entra el personal prehospitalario y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ahí vemos la necesidad de tener prehospitalario muy bien entrenado y servicios que impacten positivamente en eso. ¿Qué es lo esencial y qué es lo que se debe hacer en ese control de daños, en esa fase remota o en esa fase cero? El control de hemorragias de manera adecuada, el uso del ácido tranexámico que yo sé que en muchas ambulancias en México lo colocan, aquí en Colombia no se coloca prehospitalariamente, entonces miren las diferencias que tenemos, el uso de la sangre pura para reposición de volemia, evitar líquidos claros en gran cantidad, si no se tiene cómo reponer volumen, hablando de hemoderivados, pues listo, vamos a colocar líquidos, listo, tenemos Harman, coloquémosle Harman, pero vamos a hacer una reanimación hipotensiva pocos líquidos, tratando de mantener esa tensión sistólica en un rango mínimo y tratar de llevar rápido al paciente para que le den pues un manejo definitivo. El plasma como fuente pues de sangre pura. ¿Qué es un control de daño remoto? Pues lo que hemos dicho, pues es la reanimación remota del control de daños, ¿sí? O sea, es la aplicación prehospitalaria de la reanimación del personal prehospitalario fuera de un hospital. Es importante pues que tengamos en cuenta esa definición. ¿Cuáles son los principios de ese control de daño remoto? Pues el control de hemorragias, la reanimación hipotensiva, el control quirúrgico del sangrado, ¿sí? Evitar el uso excesivo de líquidos y coloides, prevención o corrección de la triada, acidosis, hipotermia, hipocalcemia, ¿sí? Que esto pues nos va a llevar a la coagulopatía y la reanimación hemostática. Y aquí les coloco el uso del ultrasonido que definitivamente todos deberíamos estar entrenados en esto, ¿sí? Y miren que un ultrasonido FAS es rápido y aquí yo detecto básicamente, ¿sí? Vamos a ver el espacio de Morrison, vamos a verificar en la fosa pues hepatorrenal si hay sangrado, ¿sí? Vamos a verificar ventanas pericárdicas para ver si hay sangrado, si hay un taponamiento cardíaco, ¿sí? Vamos a ver ese saco de Douglas para ver si hay algún tipo de sangrado, la fosa esplenorenal que ya
pues hablaremos del lado izquierdo, y eso se hace de una manera tranquila, rápida, y que básicamente nosotros identificamos si hay o no hay sangrado. Y también podemos extenderlo a hacer unas ventanas ya pulmonares para poder determinar si ese pulmón está ventilando, ¿sí? Y si no tenemos en ese paciente, pues un hemotórax, un neumotórax que nos esté afectando la ventilación. Miren que esto es una frase muy vieja del año 96, pero es importante que la tengamos en cuenta porque es lo que sigue pasando. Recuerden que el trauma es una de las principales causas de muerte en el mundo. Y nuestros países generalmente son países violentos donde la gran mayoría de muertes se producen por trauma. ¿Y cuál es el traumatismo más común? Es el asociado a shock hemorrágico. Y eso lo debemos tener muy, muy claro. ¿Sí? O sea, más del 40% de los pacientes que llegan traumatizados están en shock. Y nosotros debemos intervenirlos de manera adecuada, de manera integral, y por eso hablamos de este tipo de conceptos. Entonces, aquí nos dicen que la mayoría de pacientes con lesiones severas, ¿sí? Ellos sabían que presentaban esta triada: hipotermia, acidosis y coagulopatía. Y cuando esos pacientes llegaban con eso, la muerte era inminente. Y es por eso que se implementa la fase cero para poder evitar que esos pacientes lleguen a eso y que no lleguen a cirugía ya acidóticos, hipotérmicos, con coagulopatía, y se mueren esos pacientes donde el cirujano de trauma a la final no les pudo hacer nada. Y ese es el concepto que en la actualidad se aplica para poder cambiar la atención adecuada a los pacientes. Entonces, esta es la famosa triada letal. Y esa triada letal, pues lo que hace es que tengamos un metabolismo anaeróbico, o sea, que ese paciente esté sangre, que sangre, y esté generando un shunt a nivel pulmonar, ¿sí? Que ese paciente llegue en esos glóbulos rojos que cada vez se van debilitando, se van perdiendo, pero no permiten que haya una oxigenación adecuada por toda esa respuesta fisiológica que tenemos. Entonces, el diamante letal es un concepto que no es nuevo, ¿sí? Estamos hablando que lleva un poco más de 15 años que se habla del diamante letal. ¿Y por qué se habla del diamante letal? Porque se ha demostrado que el calcio tiene una relación directa con la sangre. Entonces, cada vez que se pierde sangre, se pierde calcio. Pero resulta que el calcio está muy relacionado también con procesos de coagulación. Y ahorita más adelante se los voy a mostrar para que lo entendamos desde ese otro punto de vista. Entonces, por eso es que en la actualidad se le llama diamante letal o rombo de la muerte, lo pueden escuchar, y tiene esos cuatro componentes característicos: la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía y la hipocalcemia. Entonces, eso es lo que en la actualidad nosotros debemos tener en cuenta como profesionales, pues, de estas áreas críticas. El shock hemorrágico se caracteriza ¿por qué? Por la pérdida de sangre. Pues, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución en la precarga, una afectación de la poscarga, por ende vamos a tener una disminución del gasto cardíaco, y esto va a afectar la llegada de sangre a órganos diana que necesitan un mayor gasto cardíaco. Entonces ahí entra el cerebro, ahí entra los pulmones, los riñones, el mismo corazón. Y obviamente el cuerpo tiene respuestas importantes con respecto a eso. Entonces ahí vemos que se genera, pues, al haber un proceso de hipovolemia, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Los riñones comienzan a sufrir, es una de las principales causas de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Este shock hemorrágico. Entonces miren que diferentes órganos comienzan también a verse afectados por este sangrado no controlado o no manejado adecuadamente. Por ende, vamos a tener una hipoperfusión tisular, que es la definición, pues, del shock característica. Va a haber una deuda de oxígeno a diferentes órganos que nos va a pasar factura más adelante si no se trata de manera adecuada a eso. Bien, obviamente, al perder sangre, a haber afectación de la oxigenación, vamos a tener un paciente con un pH bajo, va a estar acidótico ese paciente. Esto va a llevar también a que se alteren procesos de coagulación. Entonces comienza a haber fibrinolisis, comienza a haber destrucción de coágulos y el paciente va a sangrar más. Y a esto es lo que le llamamos coagulopatía. Obviamente va a haber una disfunción plaquetaria, ¿sí? Entonces, por donde nosotros veamos el shock hemorrágico, es una cascada de eventos que son deleterios para el paciente, que a la final lo van a llevar a sangrar más y el paciente va a morir. Bien, y sabemos que dependiendo del sangrado, un paciente puede morirse en menos de 5 minutos o puede aguantar más. Eso va a depender de la característica del trauma, de la característica
del sangrado que tiene ese paciente, si es un sangrado o si es una afectación múltiple de trauma, entonces no solamente tiene un trauma de abdomen, sino que también tiene un neumotórax o un hemotórax. Entonces, entre más le sumamos al paciente, pues menos va a ser el tiempo de atención, obviamente, y expectativa de vida como tal de esos pacientes. Y definitivamente necesitamos a este paciente pasarle sangre y eso lo debemos tener en cuenta. Bien, incluso debemos tener en cuenta que el paciente sangrando, o sea, ya está anémico y eso es una causa fisiológica también para complicación de la vía aérea. Recordemos que cuando nosotros hablamos de vía aérea, que no es el tema acá, pero siempre nosotros podemos tener componentes anatómicos o componentes fisiológicos que nos afectan la vía aérea. Entonces ya de base un paciente que necesitemos manejar una vía aérea, que nos llegue sangrando, que esté anémico ya, son pacientes que vamos a ver que desaturan bastante, que van a ser difíciles de manejar la vía aérea. Entonces miren cómo todo esto afecta varias cosas. Por eso es que hacemos una A, una B, una C, una D dentro del manejo pues y la evaluación primaria. Entonces, tenemos que hacer una reanimación prequirúrgica. Eso es el control de daños, una reanimación prequirúrgica. Y no estamos hablando de llegar y abrir al paciente, sino de hacer lo que hemos visto y los puntos pues importantes. Preparar fisiológicamente al paciente para que tenga mejores resultados en la cirugía. Entonces, por eso reponemos volumen, por eso tenemos al paciente hemodinámicamente lo más estable posible para que quirúrgicamente ese cirujano, esa cirujana, quien sea el encargado, pueda tener en qué trabajar, ¿sí? Porque de nada sirve que el paciente ya llegue en paro por trauma y sabemos que el paro en trauma está asociado a una sobrevida por debajo de un 10%, o sea, es muy baja y peor si es un trauma cerrado. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Prevención de complicaciones y conmociones, ¿sí? Básicamente sacar el hospital pues a un punto de atención de esos pacientes y esto se puede llegar incluso a aplicar en fases pues donde hay riesgo para la seguridad del prehospitalario. Y esto se ha demostrado que reduce la mortalidad. Ya lo hemos venido pues diciendo. Entonces hay diferentes protocolos, aquí no me voy a detener en eso, pero es importante que ustedes conozcan, por lo menos tenemos el protocolo March. El protocolo March es derivado de la medicina táctica, ¿sí? De la atención táctica. Sabemos que la medicina táctica nos ha dado mucha evidencia que aplicamos en zonas ya urbanas o en otros ambientes. Entonces, March habla de control de hemorragias masivas, que es la M, manejo de la vía aérea, la R y la respiración, la C la circulación y la H hablan de hipotermia y de trauma craneal, ¿sí? Traduciéndolo pues del inglés. Y ellos también le anexan una parte que es esto que ustedes ven aquí, el March Pause, donde ellos la P hablan específicamente del control del dolor. Sabemos que en medicina táctica esas lesiones son muy importantes, manejan mucho dolor, son lesiones muy diferentes a las que se pueden presentar en un ambiente, son heridas por armas de alto alcance, de alto calibre, bien, entonces ellos generalmente tienen de una para manejar dolor con opiáceos. Miren que la A se refiere a antibióticos, esas heridas son expuestas y tienen mucho más riesgo de infectarse, entonces ellos también previenen eso colocando antibióticos ya de manera profiláctica en un ambiente táctico, en un ambiente remoto, ¿sí? El cuidado de esas mismas heridas y la inmovilización pues de las lesiones, cuando ya hablamos pues de lesiones óseas, para minimizar el dolor y pues para tenerlas estables como tal. Y pues es como el resumen. Los invito también que me sigan en Diancet, ahí yo subo todo este tipo de mnemotecnias que yo sé que les va a funcionar muchísimo a ustedes para tenerlas ahí y recordarlas. Y el protocolo, pues que comúnmente como conocemos, que es el XABCD, la X, de nuevo, la evidencia ha demostrado que la hemorragia exsanguinante es la principal causa de muerte en trauma, entonces por eso la colocamos ahí, así como en reanimación la C es lo primero y no la movemos porque las compresiones son lo principal. En trauma, la X es de hemorragia exsanguinante. ¿Qué tiene de importante el trauma? Es que es dinámico, ¿sí? Yo no necesariamente tengo que hacer X, A, B, C y no puedo pasar de una a la otra. Cuando hablamos de trauma es una evaluación que hacemos simultánea donde alguien puede estar ya evaluando la A, la B, tratándola mientras yo estoy controlando el sangrado. Entonces es un proceso dinámico más no desorganizado. Siempre me gusta decir eso. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que es un manejo pues bien dinámico donde debemos estar pendientes de todo y recuerden, identifico,
trato y verifico ese tratamiento que hice en cualquiera de esas letras que vimos que estaban afectadas como tal. Entonces nos vamos a enfocar un poco más aquí en la parte del sangrado, porque estamos hablando de control de daños. Y esto es una frase que me gusta mucho y tiene mucho que ver con ese consenso Hartford. Recuerde que esto viene por allá del 2013 hasta ese tiempo no había uso de torniquetes en los primeros auxilios. En ese tiempo todavía había gente que decía que el torniquete no se usaba, que el torniquete estaba contraindicado. Y vemos que en la actualidad estamos en el 2024 y antes del 2013 que salió esto ya se decía que había totalmente evidenciado que los torniquetes sirven para hemorragias sanguinantes en extremidades. Entonces sí o sí debemos colocarlos y debemos enseñar esta práctica que definitivamente salva muchísimas vidas y esto lo ha demostrado muchos artículos de medicina táctica que han realizado y en la actualidad desde que lo tenemos pues enfocado en primeros auxilios en los ambientes urbanos, prehospitalarios y urgencias, sabemos que funciona muy bien. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues en las hemorragias sanguinantes, controlar cualquier sangrado externo significativo. La sangre es el componente que transporta, ¿sí? Los eritrocitos con oxígeno. Y eso es importante, o sea, es como un carrito, una montaña rusa, entonces él lleva el oxígeno, ¿sí? A todos los órganos, entonces recordemos que es un proceso muy importante, por el corazón pasa todo, ¿sí? Sabemos por el lado derecho llega toda la sangre desoxigenada, luego llega a los pulmones, vuelve al lado izquierdo del corazón, ya oxigenada porque en los pulmones a nivel capilar, recuerden, a nivel de los alveolos se hace ese intercambio gaseoso, se saca el CO2, se toma el oxígeno y vuelve a hacer ese proceso. Por eso es tan importante tener un gasto cardíaco adecuado. Bien, entonces nosotros podemos controlar el sangrado con presión directa, ¿sí? Haciendo la técnica del paking, que es el empaquetamiento, que es un error muy común que no se sabe controlar sangrado y la gente sigue colocando apósitos y nunca van directamente a la herida. Y aquí, pues, como ustedes ven, el control del sangrado ya con un torniquete bien colocado. Entonces, pues ese es el paso a paso, aplique presión con las manos, aplique un vendaje y presiones. Recuerden que podemos tener apósitos con agentes hemostáticos o sin agentes hemostáticos. Eso va a depender mucho también el tiempo. Uno de los tradicionales sin agentes hemostáticos, sabemos que puede demorarse 15, 20 minutos haciendo presión ahí, es mucho más tiempo. Mientras que gasas con agentes hemostáticos o apósitos se demoran entre 3 a 5 minutos. Hay una notable diferencia. Obviamente también hay una diferencia en lo costo, en el costo, pero pues siempre, y eso es lo que nos diferencia de los, voy a decirlo, bueno, de los gringos. Ellos piensan mucho en que, listo, gastan una gasa que les costó $40, pero eso evita que ese paciente termine por tiempo prolongado en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, la gasa a las finales sale muy barata a tener un paciente en una estancia en cuidados intensivos. Y eso es lo que no piensan nuestros gobernantes en nuestros países por diferentes factores. No me gusta hablar de política, pero lastimosamente desde ahí vienen que hayan malos manejos y que no se pueda trabajar bien con los pacientes y que esto pues impacte de manera inadecuada en la sobrevida pues de los pacientes. Los torniquetes también hay que saberlos colocar y esto es un error muy común que se comete. En el tercio medio del fémur tenemos anatómicamente un canal que se llama el canal de Hunter. El canal de Hunter habla que viene la arteria femoral y esa arteria femoral se profundiza, ¿sí? Entonces, los torniquetes colocados, hay mucho estudio con respecto a esto, que se colocan en esa zona, fallan, ¿sí? Fallan, no funcionan. Entonces, por eso nosotros debemos saber que en esa zona, si voy a colocar un torniquete, debo ir siempre a la parte más próxima. O sea, la zona inguinal es ahí donde debo colocar un torniquete cuando me voy a esa área. Y recuerden que nosotros podemos tener una aplicación rápida, podemos tener una aplicación delimitada que es a 5 centímetros de la herida, o podemos hacerlo incluso una colocación doble del torniquete, dependiendo pues de la necesidad, del tipo de sangrado, de la extremidad, todo esto puede variar. Bien, y que en la actualidad tenemos una gran cantidad de torniquetes. Sí, aquí simplemente para que los conozcan, el que más conocemos es el CAT, definitivamente es un torniquete que me lo puedo autoaplicar, que se lo puedo poner a alguien muy fácil, que no es tan costoso. Bien, hablando pues de una marca que es reconocida y que yo sé que todos ustedes la conocen, que no necesita publicidad,
pero tenemos el soft, mire por aquí tenemos el TMT, bien, tenemos el SANX, entre muchos otros torniquetes que hay que están aprobados por el Comité de Medicina Táctica y que se pueden utilizar, pero pues que cada uno tiene un costo, tiene una efectividad. Lo importante es que cada uno de estos cumple un objetivo principal y es cuál, controlar el sangrado, que es lo que nosotros debemos buscar como personal pues, de salud. Hay otros diferentes, este EMT, que es también muy bueno, ese que ustedes ven aquí, el TPT2, entonces hay una gran cantidad pues, de torniquetes. También podemos tener los componentes o las gasas o apósitos con agentes hemostáticos, el Cheeto Gauss, el Celox, bien, el Quick Cloud que también lo conocen ustedes como el Combat Gauss, entre otros. Entonces, esto funciona muy bien, deberíamos tenerlos en los kits de atención de trauma porque nos ayuda, nos mejoran los tiempos y obviamente nos ayuda en ese proceso de control de daños que hemos venido hablando acá. Otros que están pues también en la actualidad, que es como un aplicador donde yo coloco y esto es una espuma que se absorbe, ¿sí? Y tapa. Y no funciona como de pronto una toalla higiénica. Ustedes saben que la toalla higiénica absorbe y que no se debería utilizar. Entonces mucha gente piensa que eso funciona como eso, ¿no? Esto también tiene factores que aceleran el proceso de coagulación y nos ayuda pues a detener sangrado de una manera pues mucho más rápida como tal. Tenemos los vendajes compresivos, que estos vendajes compresivos como el israelí, muchos otros que hay en la actualidad, tienen también agentes hemostáticos, entonces además de la gasa coloco el vendaje y esto nos ayuda aún más, es un componente además que nos ayuda a controlar el sangrado, ¿sí? Entonces miren que no hay excusa de que no lo hay. Bueno, en nuestros países hay excusa de que no los tenemos o no hay plata para eso, pero pues en la ciencia actual, pues hay este tipo de cosas que deberíamos todos tener y deberíamos saber usar. Y miren que hay esto que nos puede ayudar a hacer compresión también de heridas y que nos permiten la visualización de las heridas, que muchas veces a nosotros colocar vendajes no vemos cómo va ese sangrado, cómo va esa herida. Entonces esta es otra alternativa que nos permite a nosotros ver como tal cómo va esa herida si sigue sangrando. Víctor, Dime. Víctor, ahí preguntan si las toallas sanitarias entonces ya no se pueden usar No, nunca, no se o deben no. usar porque no está, recuerden que eso es un gel, ¿no? Entonces ese gel lo que hace es, llega, comienza a absorber, incluso llega a un punto donde ya no absorbe más y se comienza a regar. Entonces, incluso pues para los que tengan pareja, las personas que sean pues mujer acá, no sé cuántas mujeres hay, ese es el proceso normal, les toca cambiarse una toalla porque después de un tiempo ya absorbe el gel que tiene ahí, ya se sobrepasa y comienza a sangrar. Entonces, en una herida de este tipo es mala porque lo que va a hacer es chupar sangre, chupar sangre, chupar sangre y llega un momento donde ya deja de chupar, o sea, ya te sacó sangre y ya comienza a rebosarse y no hace ningún tipo de efecto. Entonces, en ningún artículo, en ningún estudio hablan acerca de que sí se debe colocar una toalla higiénica. Es preferible si estamos en un ambiente remoto donde no tengamos nada, es preferible una camisa limpia, ¿sí? Seca, donde yo llego y hago un packing, un empaquetamiento de herida y hago presión. Es preferible eso a colocar una toalla higiénica, ¿vale? Entonces, no hay evidencia que diga, hay que colocar una toalla higiénica para nada, ¿vale? Entonces, por eso no hablamos de eso. ¿Hay alguna otra? No, Vic, agradecen. Vale, Continuamos. con gusto. Continúo. Esto también es muy bueno. Miren que esto se llama Elite Clamp. Elite Clamp nos permite llegar a zonas donde el torniquete no puede, ni los vendajes compresivos. Entonces, miren que eso lo podemos colocar en lesiones de cuero cabelludo. Son sangran bastante. Miren aquí en cuello, ¿sí? En cuello nosotros podemos hacer vendajes donde hacemos baking, ¿sí? Y hacemos un vendaje cruzado. Un error común es que vemos que colocan y hacen el vendaje en el cuello y eso es como si hicieran un torniquete. Háganlo y ustedes van a ver que van a comenzar a respirar mal, les va a faltar el aire. Además que si asociado a eso tenemos un hematoma que expande, pues vamos a tener complicaciones de la vía aérea.
Entonces, definitivamente no se hace de esa manera. Hay que hacer un vendaje cruzado si no se tiene un dispositivo de eso. Pero el Clan es algo que viene en auge, es costosito, casi no lo tenemos en nuestros servicios, pero miren que puede funcionar en fosas o en pliegues que tenemos, ¿sí? En pliegues inguinales, en pliegues anticubitales, miren que en el cuello, en escalpo, en cara, bien, en muchas zonas donde no podemos colocar, miren que una lesión en mano puede llevarse una arteria, ¿sí? Que no son muy grandes, pero pueden sangrar. Miren que yo lo puedo llegar a colocar en una zona tan compleja como esta. Miren que también la planta del pie. Entonces son dispositivos muy, muy buenos, son costo efectivos que definitivamente nos van a ayudar a mejorar la atención, pues, y el control de sangrado en estos tiempos. Otras cosas que se utilizan y son cuando tenemos lesiones que hay abulsión y que reconocemos que son sangrados importantes, que son sangrados que son arteriales, se está utilizando mucho colocar una sonda vesical, ¿sí? Foley, una sonda Foley, creo que allá también se llama Foley. Entonces lo que se hace es colocar esa sonda directamente, se infla el balón y es un método de compresión. Y miren que tiene, lo podemos comparar hasta con un balón de Bacri que se coloca en una hemorragia postparto, ¿bien? Entonces eso se puede llegar a colocar. Antes había gente que hacía era clampear la arteria que se veía. Estas son cosas que no se deben hacer, no se utilizan, pero miren que hay otras opciones un poquito más agrestes que podríamos llegar a hacer si no tenemos un dispositivo de eso y que en la actualidad pues tienen validez. También tenemos este tipo de torniquetes que son costositos. Esto era lo que se hacía antes, mírenlo acá, esto fue el inicio de este tipo de torniquetes y de ahí se deriva. Bien, este crop y lo que ahora tenemos pues este SAM, que es un cinturón que se hace, lo que nos ayuda a hacer esa presión en esas arterias femorales para poder disminuir el sangrado y obviamente ayudar a recircular la sangre hacia las zonas donde más necesitamos. Y pues ya lo decíamos que son esos órganos diana como tal. Entonces hay varias opciones también de esto. Son costosos, pero pues sí deberíamos tenerlo como una opción cuando tenemos esas pelvis inestables y que tenemos una sospecha y que el paciente está sangrando por ahí, que es un sangrado pues oculto, un sangrado cerrado, debemos pues tener estas opciones. Pasando esto, llegamos al ácido Vic- tranexámico. Dime, Víctor, eh, dime. yo quiero mencionar algo. Bueno, generalmente muchos pensamos que el estabilizador pélvico funciona como, ahora sí, estabilizar las partes óseas. Y creo que está más que claro que la intención del estabilizador pélvico es disminuir el sangrado si es que existe, ¿no? Sí, pues varias cosas. Uno, estos específicos, como lo vemos acá, lo que busca es hacer presión en estos grandes vasos porque pueden sangrar. Sí tienen una función especial cuando yo encuentro a ese paciente con una pelvis inestable, donde yo veo un libro abierto, ¿sí? O veo un acortamiento, pues yo le puedo pensar, y además asociemos a eso, digamos, el mecanismo de lesión. Entonces yo necesito estabilizar esa pelvis por el gran riesgo que hay de una lesión vascular por el movimiento, ¿sí? Entonces sí o sí se necesita, incluso si no se tiene eso, se puede hacer con una manta, con una sábana, es un método que se puede hacer para estabilizar. Pero aquí específicamente lo estamos haciendo, ustedes saben que el SAM tiene, aquí no se ve, pero esto que ustedes ven, ¿se ve mi señalador? Luis, Sí, ¿se ve sí, mi se ve, Víctor. señalador? ¿Sí? Esto aquí son como unas, como esto que ustedes ven aquí blanco, pero este es mucho más moderno, obviamente, y son como unas zonas de presión. Entonces, para eso está este manómetro que lo que hace es que cuando yo lo comienzo a inflar, miren que él tiene dos zonas, yo lo conecto aquí, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde yo crea, yo puedo inflar las dos para generar presión en esas dos arterias femorales. Para eso es eso. Entonces, no solamente me sirve como estabilizador, sino que también me hace presión en esos grandes vasos. Entonces, si se pensaba de pronto que solamente era para estabilizar la pelvis, ¿no? Eso también nos ayuda a parar ese sangrado ahí mientras llevamos a ese paciente. Es un torniquete externo para esta zona de grandes vasos, pues que no los tenemos a la mano y que no nos funciona un torniquete tradicional.
Bien, entonces el ácido tranexámico, recuerden que el ácido tranexámico es un antifibrinolítico, o sea que genera un bloqueo de esa fibrinolisis para que el coágulo no se destruya. Y es un medicamento de oro que venimos manejando ya hace mucho rato, que antes se utilizaba en ginecología, se sigue utilizando, pero pues antes de extraerlo al ámbito de prehospitalario y de urgencias, se utilizaba pues en cuidados intensivos, se utilizaba en ginecología y ya deberíamos tenerlo en las ambulancias para colocarlo. Recuerden que el beneficio del ácido tranexámico está demostrado en trauma, es colocarlo antes de las 3 horas del sangrado, ¿sí? Antes del inicio de esas 3 horas. ¿Por qué? Porque disminuye la mortalidad, disminuye la ruptura de coágulos, disminuye el sangrado como tal. Entonces, eso es un medicamento que sí o sí en trauma deberíamos tener. Después de las 3 horas no funciona y por cada minuto que pasa se pierde la efectividad. Entonces, por eso sí o sí, antes de 3 horas, lo más rápido posible. La dosis, ustedes van a ver que en algunos textos hablan de 1 gramo, ¿bien? Pero pues en medicina táctica se coloca 2 gramos en 100 cc de solución salina en lactato y se pasa lento. Ahorita más adelante les voy a mostrar cómo deberíamos colocarlo en conjunto con otro medicamento que ya les voy a mostrar. Esto fue un estudio que salió el año pasado, no sé si lo recuerdan, y fue más o menos para estas fechas. No, mira que no coloqué la fecha, pero recuerdo que fue hace un año. Y pues ustedes saben que las redes sociales, así como informan, desinforman también. Entonces ya estaban diciendo que el ácido tranexámico no funcionaba porque es que este estudio, que yo no sé qué, sí, este estudio Patch se llama, pero aquí este estudio lo que hacía era tomar pacientes con traumas múltiples. O sea, era el paciente que tenía trauma torácico, tenía trauma abdominal, estaba fracturado el fémur. Entonces eran pacientes que estaban sangrando por todo lado y que obviamente se les asociaba todo lo que hemos visto, un mal control de daños, paciente que hacía un diamante letal y esos pacientes se morían a pesar de la colocación del ácido tranexámico, ¿bien? Entonces, esos son factores que pueden afectar que un medicamento como este es tan importante funcione pues de manera adecuada como debería ser, ¿sí? Entonces, el ácido tranexámico sí o sí se debe seguir utilizando porque definitivamente funciona, la venimos utilizando hace años y es una gran herramienta cuando hablamos del control de daños, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto que lo que buscamos con el control de daños es darle más cuidado a ese paciente y que en la sala de cirugía de trauma tengan a un paciente que reanimar. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La reanimación con hemoderivados, pues recordemos que pues, debemos evaluar la presencia del shock, ¿bien? Obviamente, pues todo lo que debemos tener en cuenta dentro de una evaluación, el nivel de conciencia, ¿sí? Si el paciente tiene una lesión cerebral, si el paciente tiene pues una afectación como tal en los pulsos, ¿bien? Son los fluidos de elección en los pacientes con shock hemorrágico, ¿bien? Y lo que se hace pues es sangre total, plasma, glóbulos concentrados y plaquetas en proporción 1:1:1, plasma y glóbulos concentrados en proporción 1:1, plasma y glóbulos rojos concentrados. Nuestros países todavía no se está haciendo esto, pero ya hay protocolos que recomiendan el uso de hemoderivados prehospitalarios. Muchas ambulancias han sido adaptadas con neveras para poder tener hemoderivados, para poder tener ciertos fármacos específicos, antibióticos, bueno, muchas cosas que se están haciendo en otros países, obviamente con realidades diferentes, con tiempos de atención diferentes, con muchas cosas que debemos tener en cuenta, pues obviamente debemos pensar pues en la adaptabilidad de eso a nuestros países, cada país es como diferente. Si no hay hemoderivados, pues reanimación con Gesten, que sería pues como, es un derivado pues de gelatina, nos ayuda a hacer una buena reposición de volumen, ¿sí? Muy rápido, pero también asimismo su efecto pues cae rápidamente. Tenemos el Ringer lactato. Mucha gente pues habla del Ringer lactato pues porque tiene un poquito de potasio, fuera pues de la solución salina que tiene pura sal, pero pues en realidad no hay una diferencia entre si el uno o el otro es mejor, pudieran colocar pues cualquiera de los dos, entonces no pasa nada. También está el Plasma Light, que también es un buen expansor de volumen.
reevalúe el herido después de la administración de cada bolo. Lo que les decía, la idea es pasar bolos pequeños, mantenerlo hipotensivo en cuanto a la sistólica, lo mínimo posible, ¿sí? Algunas literaturas hablan entre 70 a 80, o sea, es ese rango ahí entre 90 un poquito más abajo, la idea no es llevarlo más allá, ¿bien? Continúe la reanimación hasta obtener un pulso radial palpable y mejore el estado. El pulso radial palpable puede ser una guía clínica, pues como sin necesidad de tecnología, que nos puede decir que ese paciente, su sistólica subió un poco, ¿bien? Interrumpa la administración de fluidos cuando uno o más de los objetivos pues esté presente, ¿vale? Eso es lo que buscamos como tal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo que les decía, o sea, no nos cerramos, es que si no hay sangre no podemos, sí se puede, pero pues la idea es no llegar a eso. Y si lo vamos a hacer, pues con mucho cuidado, sin excedernos en el uso de, de entonces, miren acá el calcio. ¿Se acuerdan que hablábamos del calcio y que es el punto extra en ese diamante letal? Resulta que el calcio está asociado en la cascada de coagulación, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca de la coagulación, donde tenemos muchísimos factores. No me voy a adentrar a explicar pues esto, pero nosotros debemos entender que, miren el calcio acá, aquí se lo señalo. El calcio es un precursor, es la palabra, de otros factores de coagulación. Entonces, miren que tenemos la protomina 2, miren que aquí entra el calcio, bien, como un ion importante en este proceso, y de ahí se deriva la trombina 2A, y miren que aquí hay factores importantes como este factor de von Willebrand, mírenlo acá, entonces esto genera que haya otro desencadenamiento de otros procesos, ¿sí? Entonces, miren que el calcio está acá, 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 por muchos lados dentro de la cascada de coagulación. Por eso es que nosotros en emergencias debemos pensar en el calcio asociado al sangrado de estos pacientes. Y esto está escrito de esta manera y como les decía al inicio, el calcio se pierde en relación al sangrado. Entonces recuerden que nosotros tenemos unas clases o unos tipos de shock, un grado 1, un grado 2, un grado 3, un grado 4, ¿sí? Dependiendo de la pérdida de sangre que tenga ese paciente. Entonces, miren acá ustedes cómo a medida que se pierde sangre, ¿sí? Se va perdiendo calcio, ¿sí? Entonces, por eso es que estos pacientes, al estar sangrando, también pierden calcio. Y al perder calcio, se alteran los factores de coagulación. Por eso es que esos pacientes tienen coagulopatía, ¿sí? La hipotermia lleva a coagulopatía. Por muchos lados, ese paciente va a estar coagulopático, ¿bien? Entonces, por eso es tan importante ese control de daños integral prehospitalariamente, en urgencias, para poder tener un buen manejo quirúrgico. Es importante. Hasta ahí, espero pues que todo vaya claro y que entiendan pues la relación de eso y por qué hablamos de eso. ¿Podemos reponer potasio? Claro que sí, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta eso y que podemos tener opciones de cloruro o de gluconato de calcio dependiendo pues de lo que tengamos nosotros en nuestro servicio. Entonces, aquí tenemos que se pasa lento, 20 a 30 minutos, ¿sí? 1 gramo después del primer concentrado globular o unidad de sangre completa o 2 gramos más al finalizar. Bien, la reanimación con sangre. Máximo 3 gramos diarios. Bien, esa es la dosis del calcio dentro de la reanimación o del control de daños. Y así es como se debería pasar. Inicialmente el ácido tranexámico, pasamos la sangre, pasamos el primer gramo de gluconato, pasamos el resto de componentes o hemoderivados y luego pasamos los 2 gramos restantes del calcio que le estemos colocando a ese paciente. Recuerde que son 3 gramos como dosis diaria, ¿bien? Que lo veíamos aquí. Entonces, eso es como un orden que lo pudieran tener en cuenta en caso que alguno de ustedes en sus sistemas lo hagan. O sea, puede que no tengan sangre, pero entonces listo, vamos a pasar líquidos, pero ponemos el ácido tranexámico, podemos iniciar también el gluconato. La hipotermia, pues es importante controlarla, ya ustedes saben muy bien esto, es importante retirar la ropa húmeda, la ropa que esté sangrada, pero siempre cubrir al paciente bien. Utilizamos mantas térmicas, las tradicionales que tenemos plateadas, pero también hay mantas ya
de uso tecnológico que yo puedo programarlas y calentar al paciente a una temperatura específica. También ahí los líquidos, yo pudiese colocar líquidos calientes, que sería la idea. Entonces, esos líquidos calientes también me ayudan a prevenir la hipotermia. Entonces, es otro valor agregado que tenemos en cuanto a ese control de hemorragia. El Riboa lo coloco para que lo tengan en cuenta. Recuerden que es un balón Sí, que colocamos. Dime. hay una pregunta ahí, dice, si no hay reposición de sangre, ¿no puedo administrar el calcio? No sería lo ideal, pero mira que revisando esto, no hay ninguna contraindicación. La única contraindicación es lo que les muestro acá. Si es cloruro, sí debemos tener una vía central, que generalmente prehospitalariamente no se hace, al menos pues que sea un sistema pues ya de cuidados críticos y que tengan en el protocolo hacerlo, pero generalmente no se hace. Y eso se hace ecoguiado. ¿Bien? Pero periféricamente se pudiera tener. Obviamente eso va en cada protocolo, ¿sí? No sé cuál sea el protocolo que tengan en el sistema pues en el que estén. El calcio en ese sentido no tendría, porque es muy difícil de pronto medir calcio rápidamente, ¿sí? Entonces, la evidencia ha demostrado que los pacientes sangrando, como ustedes vieron en la imagen que les mostré por acá, ¿sí? En los diferentes estadios de shock ya están perdiendo de base calcio. Entonces, si es un sangrado mayor, lo reconocemos, se puede iniciar, ¿sí? El uso del calcio, ¿bien? Para poder evitar esa hipocalcemia o reponerla rápidamente. ¿Bien? Entonces no hay una contraindicación que si no es con sangre no se puede colocar, no lo dice en ninguna, no lo leí en ninguna parte, ¿vale? Entonces, la prevención de hipotermia, pues lo que les decía, bueno, estaba aquí en el Riboa, es algo que va a tener mucho que hablar. Este estudio me gustó muchísimo, incluso es colombiano y es un estudio donde aquí están haciendo Riboa en las salas de urgencias, ¿sí? Muchos emergenciólogos también ya están entrenados en Riboa porque definitivamente nos ayuda a recircular la sangre a áreas donde las necesitamos principalmente, mientras ese paciente pueden hacerle un control de daños definitivo y recuerden que esto se coloca a través de una arteria femoral, ¿bien? Obviamente hay que tener un entrenamiento, también se puede hacer ecoguiado, pero es algo que ya incluso este video no sé por qué no me reproduce, pero en The Good Doctor, que muchos de ustedes lo conocen, aquí se me fue el nombre de él. Él llega un paciente sangrando y él lo dice, voy a colocarle un Riboa en este momento y llega y lo hace, ¿sí? Entonces es muy particular que es algo que se esté utilizando, que en trauma tiene un valor importante en cuanto a la atención y que prehospitalariamente ya hay sistemas que lo hacen, ¿sí? Todavía pues falta evidencia, todavía falta trabajarlo más, pero pues en Australia, en Inglaterra, se está haciendo Riboa y mírenlo acá, tienen el ultrasonido, ¿sí? Aquí pueden ver la arteria a través del ultrasonido y hacen pues la colocación del Riboa. Recuerden que nosotros tenemos el modelo americano, el modelo franco-alemán. El modelo franco-alemán, ellos intervienen mucho más en el área del paciente, se demoran un poco más, ¿sí? Pero pues tiene muy buenos resultados también ese tipo de sistemas como tal. Y ya hay varios estudios donde hablan específicamente de Riboa prehospitalario. Entonces, miren que es algo que va en auge, que va en aumento y que en algún momento lo estaremos utilizando. Ojalá nuestros países, que siempre hacemos todo después de muchos años que ya lo están haciendo en otras partes, pues llegue rápido y que nosotros podamos llegar a tener ese entrenamiento en sistemas muy bien entrenados y con protocolos muy bien definidos, porque definitivamente funcionan. Y aquí ya casi terminando esta charla, me gusta hablar de eso y es esa famosa hora dorada. La hora dorada también es uno de los mitos que nos han introducido en la cabeza, esos dogmas que siempre en el curso o en la escuela el profesor te enseñó y que la hora dorada hay que respetarla y el paciente tiene una hora. La hora dorada muchas veces es tarde, ¿sí? Y miren que podemos tener pacientes aquí, este estudio muestra pacientes que mueren en combate y pacientes que mueren por traumatismos penetrantes fuera en un área urbana normal. Entonces miren que, y se los decía hace un rato, dependiendo de la lesión y el sangrado, los pacientes pueden morir en 5 minutos. Un sangrado pélvico importante me mata al paciente en menos de 5 minutos.
¿sí? Una ruptura de la aorta me lo mata en 5 minutos. Un sangrado femoral no controlado me lo mata en 5 o 10 minutos. Entonces, miren que esa hora dorada no existe, como dicen por ahí, esa tal hora dorada. Obviamente, cuando lo entendemos de otra forma, la idea es que ese paciente esté ya en una hora casi entrando a una sala quirúrgica, pero teniendo todo el manejo del control de daños que hemos visto en todo este tiempo que llevamos aquí, pues hablando en esta charla. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos claro. Esa tal hora dorada no funciona dependiendo pues del paciente y por eso es que nosotros individualizamos pacientes, por eso cada paciente es diferente y no es lo mismo el paciente que yo llegue amputado, sangrando, al paciente que no tenga ningún tipo de amputación y que no esté sangrando. Entonces es importante tener esas características muy bien determinadas y que nos saquemos de la cabeza que el paciente sangrando tiene una hora, no. Si no lo tratamos bien, si no le hacemos control de daño, resucitación prehospitalaria avanzada, ese paciente se va a morir o va a llegar ya casi a punto de morir al servicio de urgencia y de aquí a que lo suban a la sala de trauma de cirugía, pues se va a morir. Entonces, concluyendo esta charla, ¿cómo queda el control de daños o la resucitación del control de daños? Miren que aquí le anexamos otro valor. Esto lo habíamos visto al inicio y solamente tenía 3 puntos, ¿sí? Entonces queda con la hipotensión permisiva, la resucitación hemostática, el RIBOA y el control de daños quirúrgicos. Esos son en la actualidad, y esto es un estudio de hace nada, estamos hablando de menos de 4 años, eso es lo que se hace en la buena medicina de control de daños. Un buen control de daños prehospitalario, una buena control en urgencias y que quirúrgicamente se pueda trabajar al paciente bajo estos 4 componentes que estamos viendo en esta imagen. Y estas son las fases que debemos tener ya muy claras. Mírenlo acá. Entonces aquí le anexamos también otro valor. Entonces, miren, con el control de daños prehospitalarios o la fase 0, ¿sí? Esta estación del RIBOA, donde se coloca en una sala de urgencia, ¿sí? Lo que les decía, a través de ultrasonido por una arteria femoral, eh, para poder darle tiempo aún más a que este paciente llegue a esta fase quirúrgica, que pueda tener un buen manejo quirúrgico, que pueda ir a una unidad de cuidados intensivos para controlar ese diamante, ese rombo de la muerte, ¿sí? O ese diamante letal, y que ese paciente se le pueda dar una salida ya de alta y que pueda seguir sus funciones de vida común y corriente como las hacía. Bien, entonces esto es como todo lo que vimos durante esta charla y es lo que quiero que tengan claro. Y recuerden, la única cosa más trágica que una muerte es una muerte que pudo evitarse. No podemos seguir permitiendo que las personas se mueran por un sangrado, se mueran por un trauma, porque no tuvo los equipos, porque no hubo el conocimiento, porque no tuvo una atención rápida. Les recuerdo pues mis redes sociales para que me sigan a través de sus medios. Recuerden que me pueden escribir con toda confianza en caso de algo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no tengan preguntas porque fui claro. O si las tienen, pues aquí estaré. Muchísimas gracias a InCity por haberme